¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. En la continuidad de Muy Comentado, estamos comenzando un nuevo espacio de Sin Tapaboca y con Barbijo, aquí en el 104.5 de Voces FM El Maldonado y para todo el mundo a través de fmvoces.com. Buen día, Walter y audiencia. Buenos días, Janina, buenos días, audiencia. Bueno, comenzando otro programa más, otro espacio más, Efraín, tratando de que estemos a la altura del agrado de los que escuchan. Por supuesto. Decíamos jueves 8 de julio, Día Mundial de la Alergia. Sí, Día Mundial de la Alergia. Sí, importante, pero también es el cumpleaños de San Carlos. Sí, también. Los carabiniers vamos a saludarlo más adelante también. Sí, corresponde hacer. Aunque algo ya los compañeros en la mañana estuvieron haciendo una reseña histórica de lo que es este día. Pero ahora sí vamos a comenzar a lo que depara la agenda que teníamos pautada para hoy. Le vamos a darle un buenos días al dirigente sindical César Teijón. Muy buenos días, Sergio. César, bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. En realidad en un día muy especial también para todos los trabajadores, por lo tanto contento. Por supuesto. Aquí estamos con Walter Olivera para saludarte y bueno, ponernos en contexto de lo que es la actividad del punto de vista laboral. Tú trabajas en la parte del sindicato de edificios, ¿no? Trabajadores de edificios, toda la parte de FUESI. ¿Cuál es la realidad que estamos viviendo en este momento aquí en el departamento? Bueno, la realidad sin duda que es la peor de los últimos 20 años. La situación de los trabajadores ha sido crítica, el abuso de los empresarios ha sido tremendo, la incapacidad del ministro de Trabajo ha superado todos los límites, y lo explico brevemente. Se le dio o se abrió la puerta para que los empresarios despidieran trabajadores, para que mandaran trabajadores a seguro especial en condiciones realmente lamentables. No se han reintegrado todos los trabajadores que han ido al seguro de desempleo. Tenemos un contexto muy difícil. Y si hablamos específicamente del sector comercio, el consumo no ha bajado. En el sector ferreterías y barracas, el consumo se ha mantenido. Y en el sector de edificios tenemos un 25% más de gente desde el 1 de marzo de 2020. Eso significa que los trabajadores se han visto recargados en sus tareas personales, se han visto perjudicados con despidos y seguros de desempleo, y el Ministerio de Trabajo no ha hecho absolutamente nada para controlar el reingreso de los trabajadores a su fuente habitual laboral, y esto se va a pagar a corto plazo, no más allá de 9-10 meses, con una inflación que seguramente cuando se empiece a dinamizar la economía se va a disparar, y con números muy manejados, que realmente nos disgusta muchísimo a los trabajadores y a las familias del departamento. También tenemos una ronda de negociación colectiva que también sabemos poco para el trabajador, ¿no? Poco aumento, ¿no? Lo anticipábamos hace más de un mes a los trabajadores de edificio, y en realidad se lo vamos a dar en plata a los trabajadores para que entiendan. Los trabajadores ahora, de acuerdo a la pauta que marca el gobierno, tendrían 270 pesos de aumento. 270 pesos de aumento. Y acá cuando hablamos de los trabajadores, no solo que se identifican con la izquierda, que se identifican con la derecha, se identifican con el centro. Cuando se perjudican los trabajadores en un contexto general, departamental y de país. Entonces aquellos trabajadores que no están afiliados a las organizaciones sindicales y muchas veces dicen, esto es lo que nos tocó de aumento, nosotros decimos desde las organizaciones sindicales que el cambio que se quería en el país, esto es lo que tienen los trabajadores que no apoyaron realmente lo que la clase sindical hablaba. 270 pesos de aumento van a tener los trabajadores de la mayoría de los sectores, y esto lo podemos dividir por mes cuánto le toca a cada trabajador. Estamos hablando de 9 pesos con 60 y poco, 9 pesos con 60 por día, y eso, si lo dividí en las 8 horas de trabajo,
el señor Luis Alberto Lacalle y el señor Mieres le está dando $1 la hora de aumento a los trabajadores de todos los sectores. Cuando hablamos de $1, hablamos de algo lamentable en una situación social, laboral, crítica para los trabajadores, que no lo habíamos pasado en 20 años. Sí, buen día, César. Mira, mi viejo, uno está viendo, ya desde hace un tiempo, ya más o menos conoce el ambiente, cómo se mueve, ¿no? Pero que hay una avivada empresarial en base de esto de la pandemia, y evidentemente que acotejado por un gobierno, ¿verdad? Vemos como que empiezan a ver como esa viveza empresarial de tratar de al que más necesita tratarlo de hacerlo agachar la cabeza y de jugar con su necesidad. No es nuevo lo que digo, pero digo, ¿cómo ven ustedes en el sindicato a futuro lo que se viene? ¿Cómo ven lo que se está armando y lo que el futuro pueda darse, César? Bueno, acá lo que vemos que el trabajador tiene que salir a la calle a manifestarse por la situación que se está dando de contexto de manejo político y económico del país. No nos podemos olvidar que no hace más de 96 horas el señor Antía, representante de la Cámara de Industria, se dio el gusto de salir a la mayoría de los medios de prensa para decir de que estaban en una situación muy especial y que pedían autorización para contratar a trabajadores abajo del laudo. Eso significa que a los trabajadores del presente no solo que nos quieren en un régimen de esclavitud, de opresión, sino con una falta de respeto a lo que constitucionalmente vendría a ser lo que es la ley de negociación colectiva, y la mayoría de los medios de prensa le permitió hacer esa expresión sin contestar absolutamente nada, cuando también tenemos que denunciar que muchísimos, decenas de trabajadores de la prensa del departamento de Maldonado han perdido el trabajo y que lamentablemente no tienen la posibilidad de salir a denunciar esa situación si no consiguen nunca más trabajo, y el resto de los sindicatos somos los que tenemos que hacer visibles esos trabajadores de prensa que han perdido su fuente laboral, que atrás tienen una familia, y que queda claramente demostrado de que la libertad de prensa en el Uruguay está condicionada a la pauta publicitaria, y somos los sindicatos que tenemos que denunciar y ser la voz de esos compañeros de la prensa que han perdido el trabajo. Seguro, sí. Muy claro, realmente es así. Y además, los sindicatos, como muchas organizaciones, están dando una mano, ayudando con canastas a aquellas personas que han sido despedidas. Y ustedes también, por ejemplo, están recolectando también para poder dar esta mano. ¿Es así, César? Sí, nosotros en la medida de lo posible estamos ayudando en lo que se puede con una situación obviamente crítica económica del sindicato. Bueno, creo que todos los sindicatos están pasando por esa situación, y obviamente dando una mano en lo que se puede. Por ejemplo, hace no más de media hora estábamos tratando de solucionar un tema de una trabajadora de un edificio que también había sido despedida por notoria mala conducta, porque esto se hace para evitar la posibilidad de que el trabajador cobre un despido. Logramos revertir esa situación, entonces nos ha insumido este año 2021 mucho tiempo de obviamente llegar al Ministerio de Trabajo con las limitaciones que el Ministerio de Trabajo tiene en este momento, con las pocas audiencias que se dan a consecuencia de esta situación de salud. Entonces los sindicatos están haciendo lo que se puede y lo que está al alcance, y los trabajadores también, en esta situación social que va a continuar lamentablemente en el departamento y en el país. Y bueno, esto es un reflejo de los cambios que se querían en el país por los empresarios, por la derecha internacional, y esto se veía desembarcar desde Brasil en su momento cuando destituyeron a Dilma, se veía bajar desde la Argentina, se veía bajar desde Chile, desde Ecuador, desde Bolivia, y los trabajadores en el Uruguay aparentemente no nos dimos cuenta, porque de 10 trabajadores 6 votaron a la derecha. Sí, tal cual. César, otra cosa, ha pesado para toda la población, ¿no? Pero ¿cuánto ha pesado las enfermedades psicológicas
que llevan a cabo todo este tipo de medidas y todo este tipo de cosas que han pasado y de la forma que se están tratando ciertos temas, donde sabemos que muchas familias dependen de ese trabajo, ¿verdad? Donde se presiona y se trata de cada día hacer más difícil que podamos llevar el pan a la casa, ¿no? ¿Cuánto en la parte de ustedes creen que ha sido el daño psicológico que ha habido en estos últimos tiempos? Bueno, afectado muchísimo. No solo en el sector edificio, afectado por lo menos en un 30 o un 40%, porque tengamos en cuenta que las relaciones humanas son muy complejas, Sí. Y los problemas económicos desembarcan en el entorno familiar, y desembarca no muchas veces de la mejor manera. Entonces las relaciones intrafamiliares cambian, y obviamente serán los sociólogos y los psicólogos que van a tener mucho trabajo en los entornos familiares de estos trabajadores que pierden el trabajo. Pensando un poquito, cuando uno en algún momento le ha tocado perder el trabajo, cuando agarra la bicicleta o la moto y sale para su casa, es como si se le hubiera caído un edificio arriba, pierde el rumbo, y ahí el trabajador no tiene contención ni psicológica ni emocional, y llega a la casa y lo recibe la señora o la pareja o los hijos, y no muchas veces sabemos desglosar lo que es el trabajo del entorno familiar, y eso se padece de forma gravísima, que muchas veces no se hace visible, porque obviamente de la puerta para adentro es un mundo, pero nosotros desde la organización, que siempre apuntamos a estar cerca del entorno familiar, se sufre un montón, es muy estresante, muy desgastante. Imagínense que las compañeras y compañeros que pierden el trabajo, despertarse 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana a ver cómo pagan la luz, cómo pagan el alquiler, cómo pagan el agua, cómo pagan el terreno. En carne propia lo hemos sufrido, César. ¿Y la parte empresarial se humaniza ante todos estos temas? La parte empresarial, teníamos claro que con pandemia o sin pandemia, al cambiar el gobierno, iba a tener una entrada durísima contra los trabajadores, porque venían a recortar derechos, lo han intentado hacer, pero por suerte hoy estamos en un día de los marcados históricos para los trabajadores, porque seguramente se llegue a las firmas y seguramente se dé la discusión, y esto tiene que quedar claro. Si más de 700.000 uruguayos dijeron de que no estaban de acuerdo a una ley manejada a través de un escritorio, tenemos que tener claro que también las encuestas políticas que se hace a través de los medios de prensa son falsas, porque cuando tenemos que el 50% del país respaldó a los trabajadores, no puede ser de que a esta altura se manejen encuestas de 65-70%, y encima que muchos trabajadores creamos en esas encuestas, cuando muchos de los encuestadores de esas como el Maldonado, han encabezado listas políticas de la derecha. Entonces, no solo que no son honestas esas encuestas, sino que no son creíbles, y hoy, en este día 8 de julio, va a quedar demostrado una vez más que los trabajadores tenemos voz propia, que una parte importante del Uruguay se ha rebelado con este avasallamiento de los derechos de los trabajadores, y bueno, la lucha continúa, la lucha paga, y no hay que claudicar y no hay que dar un metro a aquellos que quieren recortar derechos a los más necesitados. Perfecto. Bueno, acá un oyente nos preguntaba cómo veíamos el tema de la próxima temporada, pero en realidad ya hemos escuchado voces como por ejemplo un Hotel 5 Estrellas acá de Punta del Este que no tendría pensado abrir hasta que se habilite el ingreso de turistas extranjeros. Más allá de que aquí en Maldonado y en Punta del Este y en todo el departamento en donde hay edificios, muchos extranjeros ya se quedaron a radicar, han venido muchos argentinos para vivir aquí, algunos montevideanos también han optado por hacer pasar su invierno en Punta del Este, acá en Maldonado, y eso ha intensificado también la tarea de las trabajadoras de invierno. En caso de Mucama, por ejemplo, se han visto sobrecargadas, y eso hay que sumarle a veces cuando pasaban la cuarentena, que muchas veces el servicio se dejó de dar, o en ese caso porque no se podía cubrir y no se llamaba más trabajadoras. ¿Cómo ves entonces el tema de este pasaporte? Nos planteaba
el oyente de esta pregunta, si es factible que eso se logre, más allá cuando se logre el incremento de vacunación de los países vecinos. Sí, sin duda que esto se va a dar. Seguramente si uno mira en el contexto de lo que es Chile, Brasil o Argentina, en la baja de contagios de COVID, fuera del tema de la vacunación de esos países, al darse la baja en Brasil y en Argentina, obviamente conjuntamente con Chile y Uruguay, seguramente lleguemos a una temporada que, desde ya digo, si se quisiera negociar en los convenios colectivos por la cantidad de turismo que ingrese al departamento, me animo a decir de que los trabajadores tendríamos que estar dispuestos a negociar de acuerdo a la cantidad de turismo que ingresa al país, sería en los porcentajes, ¿verdad? Serían los porcentajes de aumento que tuviéramos en los salarios. Y seguramente si nos animáramos a negociar y aceptar el Ministerio de Trabajo esas condiciones, los trabajadores tendríamos un salario totalmente diferente en esta temporada, porque sin duda que creemos de que el ingreso al país lo van a liberar, porque sin duda de que se va a necesitar dinamizar la parte económica en el país y en Punta del Este también, pero bueno, creemos de que ya de por sí el trabajador de edificio ha sido recargado en este último año y medio en el esfuerzo, y lo peor aún, que por ejemplo la temporada pasada nos faltaron unos 5.000 trabajadores afrales que no fueron llamados a trabajar, pero esta temporada la realidad va a ser otra, y crucemos los dedos que sí, que sea otra la realidad. Soy objetivo rumbo a la temporada, no solo porque necesitamos que la gente vuelva a trabajar, sino que también recupere la dignidad de ir a trabajar y tener un sueldo a través del esfuerzo que uno hace diariamente. Perfecto, César. Sabemos que desde el PICNT van a estar dando una respuesta orgánica el próximo 18 de julio. Allí van a escuchar todas las voces de los distintos sindicatos que están en nuestro país. Esa respuesta la va a dar el PICNT al gobierno. Bueno, queremos agradecer por estos minutos aquí con nosotros en FM Voces, César, el agradecimiento, y cualquier novedad, cualquier noticia, algo que quieras comunicar, siempre a las órdenes. Sin duda, y convocamos a todos los trabajadores que no están dentro de las organizaciones sindicales, que es la herramienta válida para luchar por su salario, que se afilien a los sindicatos, que lleguen a las organizaciones, porque también hay que desmitificar esto. Los sindicatos no solo defienden a los trabajadores de izquierda, defienden a los trabajadores de izquierda, de derecha, de centro. Los sindicatos defienden a los trabajadores, y eso es lo que le tiene que entrar en la cabeza al que menos tiene. Los sindicatos defendemos trabajadores, por lo tanto los convocamos a que se afilien a las organizaciones y luchemos por un ideal que es que nuestro entorno familiar esté mejor. Bueno, muchísimas gracias, César. Siempre a las órdenes, un fuerte abrazo y vuelvo a repetirte, gracias por todo. Gracias a ustedes. Era entonces el contacto con César Teijón, dirigente de SUTEM, de Fuesi Maldonado, con el cual estuvimos hablando de distintas realidades del sector edificio y en general con respecto a la situación laboral que se está viviendo en nuestro departamento. Ahora hacemos una breve pausa y luego seguimos con más. Sin tapaboca y con barbijo.